Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, como todos los martes, dándole la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. En programas importantes, súper trascendentales para una sociedad como la nuestra, que tiene que aprender y ver una verdad que ha sido oculta durante mucho tiempo. Mucha gente le interesa que no se sepan ciertos detalles de nuestra sociedad. Y hoy, pues, tenemos un programa, como siempre, dado con el mayor de los cariños para usted que nos sigue, agradeciendo la audiencia que tiene a este programa de las Rejas en Éxito Radio y éxitotv.net. Y hoy tenemos a don Rafael Ángel García Cordero. Teníamos un poquito de tiempo de no verlo. Le deseamos lo mejor a don Rafael. Es un Muchas gusto gracias. tenerlo, un amigo de la casa. Y sobre todo, pues hemos compartido luchas en diferentes cosas en pro de los privados de libertad, sus familias y demás. Le quería preguntar, don Rafael, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Confiando en Dios y creyéndole y continuando trabajando por el cuidado de libertad y sus familias. Amén, así es. Un hombre valiente que ha luchado desde diferentes trincheras, una trinchera enorme que se llama la Asociación, ayuda en pro de las familias y por supuesto de los privados de libertad. Un hombre que le ha tocado vivir la experiencia de la tortura dentro de las cárceles. Fue el programa anterior que tuvimos, en Tras las Rejas, con su testimonio personal. Conocemos que ha sido entrevistado por Diario Extra, por un montón de medios de comunicación. Es un hombre que no ha tenido, pongámoslo así, pelos en la lengua para decir las verdades tal cual son. Y hoy trae una serie de denuncias y que, bueno, las vamos a contextualizar. El sistema penitenciario no ha cambiado, más bien viene para atrás, es como lo he dicho muchas veces, cavernícola, primitivo, punitivo, nada más de castigar a la gente más humilde, a los más desposeídos y por supuesto en donde no pasan lastimosamente las personas involucradas en corrupción, esos nunca los toca el sistema, ¿verdad? Y bueno, pues hoy con don Rafael vamos a hacer un análisis que estaba pendiente y que es muy necesario de cómo es la situación actual del sistema penitenciario. Sabemos que han habido abusos de todo tipo. Al inicio de año, cuando fue el último programa con don Rafael, él nos explicó la gran cantidad de ataques que habían entre personas privadas de libertad, inclusive los suicidios que vivieron en la UAI, entre otros lugares, por el tema del factor del hacinamiento y las malas condiciones que vive la población privada de libertad y que ha sumado a la situación del COVID y este confinamiento tan exagerado en los centros penitenciarios, que también involucró que las familias en algún momento pues tuvieran muchas restricciones en el tema de visita, etcétera, que ya ha sido denunciado por la asociación que encabeza don Rafael y que pues es la voz que tiene más cercana en la realidad de los privados de libertad porque conoce a las familias, porque visita a los privados de libertad, tiene una estructura de abogados que van y acompañan junto a doña Denise a los casos, los denuncian ante el despacho ministerial, van al Ministerio Público, etcétera. Entonces, don Rafael nos puede decir la realidad. Claro. Don Bueno, Rafael, la ¿cómo ONG comenzamos? Costa Rica. Sí, gracias. Adelante. La Asociación Ayudando al Cuidado de Libertad y sus Familias es una ONG que sirve y funciona como supervisora social del buen funcionamiento del sistema penitenciario costarricense. Lamentablemente, desde la última entrevista que le dimos a este programa, Tras las Rejas, para acá, han sucedido cosas muy terribles dentro del sistema penitenciario, donde se ha seguido tiñendo de sangre no solo las prisiones, sino que esto también afecta a las familias de los privados de libertad. El sistema penitenciario costarricense, ya lo hemos dicho muchas veces, es primitivo, ¿verdad? Con un atraso de más de 40 años y eso hoy en el 2022 pasa la factura a todos los costarricenses en calidad de privados de libertad que se encuentran en las cárceles del país y también a los extranjeros. Vamos a hacer un análisis de cada cárcel del país, cuánta población tiene, cuáles son los casos de corrupción que han tocado a las puertas de cada prisión del país y qué resultados ha dejado esto gracias a las denuncias que ha realizado esta ONG por diferentes casos de corrupción. Vamos a empezar con la zona atlántica, por la cárcel de Limón, ¿verdad? El CAI Limón, que es para una población de 1.100 privados de libertad. De privados de libertad. Es una prisión que se encuentra en la zona de Limón, ¿verdad? Es una prisión donde la directora, ¿verdad? Tiene más de 25 años de ser directora de este penal. Hay un monopolio en el sistema de seguridad en este penal donde se reciben denuncias de maltrato de la policía penitenciaria hacia los privados de libertad, de policías penitenciarios
penitenciarios capturados ingresando droga a este centro penal y también el monopolio que hay de la directora con los demás funcionarios que llevan mucho tiempo en esta prisión. ¿Qué pasa cuando en una cárcel la directora o los funcionarios llevan 20, 25 años? Se creen los dueños de la prisión y hacen situaciones, ¿verdad?, que afectan a la población privada de libertad y a los visitantes. Entonces, las denuncias contra el CAI Limón vienen enfocadas, ¿verdad?, y por algunos funcionarios de seguridad. Vamos a pasar a lo que es la cárcel Carlos Luis Fallas, conocida como la Leticia de Guapiles, en Pocosí. Esta es una de las prisiones más corruptas del país, ¿verdad? Con un hacinamiento, ¿verdad?, donde el 20% de la prisión está hacinada. Es una prisión para unos 700 privados de libertad, pero que lamentablemente, ¿verdad?, hay más de 1000 privados de libertad. El CAI Carlos Luis Fallas, conocido tal, donde se han arrestado muchos funcionarios, tanto administrativos como de seguridad, en casos de corrupción. Hace poco, varios policías penitenciarios fueron procesados, 5 en total, por ser parte de una red criminal dentro de la prisión, donde ingresaban drogas y celulares, ¿verdad?, a hacer sin ser detectados, ¿verdad?, hasta que fueron detectados, procesados, ¿verdad?, y ahora administrativa. La Guay 20 de diciembre, que queda a un costado de la cárcel Carlos Luis Fallas, también ha sido investigada, ¿verdad?, porque policías penitenciarios se iban detrás de las residencias de la Guay y tiraban paquetes de droga a los privados de libertad que la recibían y la destruían en esta unidad de atención integral, y gracias a las denuncias de la asociación, pues esto pudo detenerse. Pero la cárcel Carlos Luis Fallas es una de las más corruptas que hay en el sistema penitenciario. Hace unos años atrás, en el 2017, el administrador de esta prisión tuvo un desfalco de más de 50 millones de colones y fue procesado y administrativamente acusado por este desfalco de los dineros de los comités de los privados de libertad, porque son los que administran las pulperías de las prisiones. Vamos a pasar a lo que es el CAI 26 de julio en Punta Arenas. Esta prisión es para un total de 800 privados de libertad, pero tiene una población de más de 1200. Está totalmente hacinado esta prisión, ¿verdad? Esta prisión cuenta con varios pabellones, algunos de preferencia, unos para indiciados y otros para sentenciados, ¿verdad? Sin embargo, se ve envuelta en los últimos meses en un caso de corrupción donde se está investigando al director de apellido Mesén y se ha destituido y se ha puesto una directora mientras la investigación de lo que es en contra de la dirección de este penal termina administrativamente, y posteriormente pues se solicitará las denuncias penales si hay algún caso de corrupción que se pueda comprobar. Es un penal, ¿verdad?, donde el privado de libertad recibe mucho maltrato físico y psicológico por parte de la policía penitenciaria, y es algo, ¿verdad?, que hemos denunciado ante las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y el despacho del ministro de Justicia, don Gerald Campos. Vamos a pasar a una de las prisiones más importantes de este país, que es la cárcel de San Carlos, conocido como el CAI Nelson Mandela, una prisión que es para 800 privados de libertad, pero tiene más de 1200, está totalmente hacinada. Es una prisión donde hay muchas denuncias por el maltrato de la directora hacia los privados de libertad. Se denuncia que la directora no atiende a la población privada de libertad, que hay atrasos en las valoraciones técnicas, ¿verdad? Si al privado de libertad le tocaba la valoración en enero, va por el mes de octubre y no se la han realizado. Hay un atraso importante en el cumplimiento del reglamento penitenciario para poder valorar al privado de libertad. Entonces las denuncias son administrativas en contra de la directora, ¿verdad?, y el cuerpo técnico por el atraso que hay, y también en contra de la policía penitenciaria por el maltrato al privado de libertad. Tanto el supervisor como el jefe de seguridad de esta prisión han recibido varias denuncias por el maltrato verbal y físico hacia la población privada de libertad, y esta ONG lo ha denunciado y estamos a la hora de la espera de las investigaciones administrativas, ¿verdad? No sé, don Miguel, si usted quiere pues hacerme alguna pregunta con respecto a estas prisiones que hasta el momento hemos llegado hasta la cárcel Nelson Mandela para continuar. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un resumen, porque por supuesto, para nadie es un secreto lo que aquí está ocurriendo.
Primero, don Rafael, pues hace la presentación de la organización, la ONG, que es la única en América Latina de este tipo, y que además de eso viene a denunciar casos flagrantes de corrupción, el tema de el posible involucramiento de autoridades en la introducción de drogas en las cárceles, de malversación de fondos públicos, de inclusive del fondo de los privados de libertad, que vamos a ver, eso hay que explicárselo a la gente. Resulta que las cárceles de nuestros países tienen un sistema de comisariatos, los legítimos comisariatos que antes pensábamos en las bananeras. ¿Qué significa? Que todo lo que ingresa a través de las pulperías para que la misma población privada de libertad pueda comprar, sea jabón, sea un champú, sea pan, sea cosas sencillas, estas son administradas por un comité de privados de libertad hipotético, porque es entre comillas, finalmente son administradas por el mismo centro penal y son caja chica que ya uno conoce de unos y otros funcionarios. ¿Y qué significa esto? Que esos dineros en realidad no son de las arcas del Estado, sino que son de las arcas de un fondo común público, que en este caso son de los privados de libertad, que no tienen ni voz ni voto, porque simplemente pues están restringidos en su libertad. Y aquí está indicando don Rafael que hay un caso en específico de 50 millones de colones, lo cual es muy grave porque estamos hablando de dinero de gente muy humilde, que usted para nada es un secreto que las familias hacen 1 millón de esfuerzos para mandarle tal vez algún dinerito a su familiar que está dentro de las prisiones para que pueda comprarse algo y ese dinero finalmente se supone que debería ser usado en favor de la misma población privada de libertad para todo tipo de cosas y necesidades que hay ahí. Bueno, de ahí saltamos a los diferentes, al Nelson Mandela, que hay un tema de indicaciones de inclusive malos tratos, pues me imagino que no es el único lugar, porque ya uno conoce un poco el sistema. En este caso, don Rafael, vamos a ver, excelente el tema de denunciar. Consecuencias para esos funcionarios han habido y usted tiene Bueno, conocimiento de quiénes, o sea, cómo está el tema de la policía penitenciaria, porque cuando nosotros tratamos de preguntarle a la policía penitenciaria, hay un muro enorme que no permite prácticamente que se filtre información y ni siquiera podemos preguntarle a ver qué opinan, ¿verdad? Porque las personas tienen miedo a denunciar dentro de los buenos policías penitenciarios. Los malos policías penitenciarios se encargan que los demás guarden silencio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno, nosotros, dentro de la ONG tenemos funcionarios públicos penitenciarios, ¿verdad? Tanto administrativos como policías penitenciarios que llaman a la asociación a hacer denuncias, ¿verdad? Para que se investiguen casos de corrupción. Los mismos compañeros, ¿verdad? Porque no todos los policías penitenciarios o no todos los funcionarios administrativos son corruptos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de corrupción, pero no todos son corruptos y hay algunos que más bien denuncian los actos de corrupción y esta ONG comienza a conversar con el Consejo de la Policía Penitenciaria para que se abran investigaciones preliminares. ¿Qué pasa con un funcionario que es tomado ingresando drogas a un centro penal? Bueno, antes venía una mala práctica desde hace 40 años atrás. Todos los ministros y ministras de justicia lo que hacían era agarrar al policía penitenciario corrupto y pasarlo de cárcel. ¿Verdad? Ya eso se acabó en el sistema penitenciario. Ya no se pasa el policía penitenciario de cárcel cuando es tomado con las manos en la masa en un caso de corrupción, ingresando drogas y celulares. No, ahora es despedido o suspendido administrativamente hasta que la investigación termine. Esto se viene siendo a través de esta nueva administración del señor Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, que ha implementado esto, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad?, de otros ministros. Ahora, el policía penitenciario es despedido o se le solicita la renuncia o es suspendido hasta que la investigación judicial y administrativa dé frutos si es culpable o es inocente. Entonces, ¿qué pasa si es culpable? Bueno, se le abre un proceso administrativo, se despide del sistema penitenciario y se va a una causa judicial donde puede ser condenado de 5 a 10, 15 años, dependiendo del caso de corrupción. El delito de ingresar droga va de 8 a 20 años de cárcel, ¿verdad? Y muchos ciudadanos han sido condenados por ingresar droga a un centro penal. Esperemos que lo mismo suceda con los policías penitenciarios corruptos que son atrapados con las manos en la masa ingresando drogas y celulares a los centros penales y esperemos una buena sentencia para cada uno de ellos, porque la ley debe ser para todos. La ley debe de ser formal y la ley debe regir también el sistema penitenciario.
donde hay una gran corrupción administrativa y también de seguridad. Bien, la zona sur, ¿cómo está, don Vamos Rafael? a irlos, digamos, terminamos en la cárcel de San Carlos, que es la Nelson Mandela, vamos a pasar a la cárcel Camino Real de Liberia. Esta es una prisión totalmente hacinada, con 1.200 privados de libertad. Los pabellones son totalmente barriales, ¿verdad? Que cuando llueve el agua se acumula y se mete, ¿verdad? A las áreas verdes donde están los pabellones, y los privados de libertad tienen que caminar 100 o 200 metros hasta los comedores en verdaderos barriales, inundaciones, que esto no se ha podido controlar desde hace años. También el privado de libertad está sumiso a una plaga de zancudos y de moscas, ¿verdad? Y casos de dengue, ¿verdad? Que se están presentando desde hace un mes para acá con todo esto de las lluvias y las inundaciones. La cárcel Camino Real de Liberia está siendo afectada por el dengue y por plagas de moscas y de zancudos, y no se ha podido hasta el momento fumigar la prisión, a pesar que la asociación ya hizo la denuncia y recurrimos a la sala cuarta para un recurso de amparo y estamos esperando la respuesta de los magistrados. Esta prisión también se han arrestado varios funcionarios de seguridad ingresando droga y celulares. El negocio de las drogas y celulares es un negocio, una red criminal, ¿verdad?, de corrupción muy grande que hay en el país. El ingreso de un celular a un privado de libertad le cuesta 1.000.000 de colones, y eso es lo que se gana un policía penitenciario, que tal vez gana 400 o 500 mil pesos al mes, y en una hora se ganó 1.000.000 de colones introduciendo un celular a prisión. Y esto es lo que hace que un funcionario penitenciario sea envuelto por los tentáculos de la corrupción y sea, ¿verdad?, seducido y cautivado por 1.000.000 de colones para meter drogas o celulares. De la cárcel de Liberia vamos a pasar a las cárceles que están en la ciudad capital, como lo es San José, como la unidad de admisión de San Sebastián. Esta prisión hace poco recibió, porque el que estaba de director era un señor de apellido Pérez, quien está bajo investigación por actos de corrupción y por ser parte supuestamente de una red criminal en la Reforma, cuando él era el director general de la Reforma. Fue arrestado, esposado y llevado a las celdas del OIJ, donde se le está haciendo un proceso. La ministra de ese entonces, ¿verdad?, que era la ministra pasada, Fiorella Salazar, no lo despidió ni lo suspendió. Lo que hizo fue que lo sacó de director de la Reforma y lo puso en San Sebastián. La asociación hizo la denuncia y se obligó al funcionario a acogerse a su pensión y a esperar el proceso judicial afuera, y se quitó de director de San Sebastián y ahora está una directora. Este es un centro penal donde hay muchas denuncias por maltrato de la policía penitenciaria. De maltrato van a ser en todas las cárceles. ¿Por qué? Porque el policía penitenciario, a través de su investidura como jefe de seguridad, como supervisor, como inspector, se aprovecha de su puesto y su uniforme para agredir verbalmente o para agredir físicamente a un privado de libertad, y por eso es que son tantas denuncias. Ahora, vamos a pasar al Centro Semi-Institucional de San Luis, que es una prisión para 800 privados de libertad, pero que hay más de 1.000, ¿verdad? Esto es una finca grande del Estado costarricense, donde el privado de libertad va y cumple un beneficio carcelario 2 veces por semana, pernoctando y durmiendo en el centro, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir pernoctando, o firmando cada 15 días, ¿verdad? Sea en el Centro Semi-Institucional de San Luis, en Santo Domingo de Heredia, o sea en el Centro Semi-Institucional de Guadalupe, a un costado de la Municipalidad de Guadalupe, que antes era un centro de confianza, pero lo cerraron porque asesinaban a muchos privados de libertad que iban a firmar por las noches en ese lugar, ¿verdad? Después está el Bill McCullen, que es la cárcel de mujeres, conocido como el Buen Pastor, donde las denuncias siguen lloviendo, ¿verdad?, día a día, donde los policías penitenciarios acosan a las privadas de libertad y les toman fotografías con sus celulares cuando están bañándose. Si la privada de libertad no se deja tomar la fotografía del policía penitenciario desnuda, las pasan a máxima seguridad como castigo. Y hay una situación terrible en esa prisión, porque entonces, ¿cómo puede ser posible que la policía haga lo que quiera y la directora y los demás, el subdirector y los demás funcionarios no se dan cuenta o se hacen de la vista gorda lo que está sucediendo? Porque es muy delicado que un policía penitenciario obligue a una privada de libertad a desnudarse para que él le tome fotografías. Y si no lo hace, la castigan y la mandan a máxima seguridad, que es el ámbito F, ¿verdad?, del Buen Pastor. Entonces, vemos que la corrupción no es solo de drogas, no es solo de celulares,
sino de acoso sexual hacia las privadas de libertad y también de acoso sexual, ¿verdad? Hacia los hombres. ¿Por qué? Porque en las cárceles de los hombres hay muchas denuncias por acoso sexual también. Entonces, en el Buen Pastor hay muchas denuncias de este tipo. Es un tema muy delicado que ya lo hablamos con la ministra anterior, ya lo hablamos con esta administración, con don Gerald Campos, en la última reunión que mantuvimos con el Ministerio de Justicia y Paz. La ONG costarricense, Asociación Ayudando al Privado de Libertad de sus Familias, mantiene de 3 a 4 reuniones al año con los ministros de turno, y ya este año, en el mes de febrero, mantuvimos la primera reunión con el ministro nuevo, ¿verdad? Perdón, después de mayo, después del 8 de mayo, el 20 de mayo fue la reunión con el ministro. Entonces, don Gerald Campos viene a implementar un montón de cosas en el sistema penitenciario, como requisas, junto con lo que es el Poder Judicial, el OIJ, la Fuerza Pública, a pabellones de las diferentes cárceles del país a las 10, 11, 12 de la noche, y se han decomisado grandes cantidades de teléfonos celulares, drogas y otro tipo de artefactos prohibidos dentro de las prisiones. Vamos a pasar a la cárcel de Cartago, llamada la cárcel 5 estrellas de este país, entre comillas, porque ninguna prisión es un hotel. Una prisión es un lugar tenebroso, oscuro, decadente, deprimente, donde el privado de libertad pasa 5, 10, 15 años sin ser rehabilitado y es puesto en libertad y vuelve a residir porque nunca fue rehabilitado. Entonces, las cárceles no son hoteles. Eso es una idea, ¿verdad?, errónea de la población ciudadana costarricense, cuando les dicen, no, es que están en un hotel, comiendo, durmiendo. No, una cárcel no es un hotel, es un lugar peligroso y tenebroso donde su vida corre peligro las 24 horas del día. La cárcel de Cartago se ha denunciado muchos casos de corrupción, donde la directora tiene un amorío con un policía penitenciario y se la pasa abrazando y jugando delante de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque los pabellones del C están al frente de las oficinas administrativas y se ve todo lo que sucede en ese lugar. También hay policías penitenciarios que tienen trabajando a la esposa, al hermano, a la hermana, al primo, al sobrino en la misma escuadra donde él trabaja. O sea, hay un monopolio, ¿verdad?, de familias completas trabajando en el CAI Jorge de Bravo. Entonces, el supervisor trabaja con su esposa y con sus hijos. El jefe de seguridad mete a trabajar como supervisor a su hijo. Hay denuncias de funcionarios de cocina que trabajan con sus esposas, policías penitenciarios rasos que trabajan fortineando, ¿verdad? Y que también trabajan sus esposas ahí. Está, digamos, la secretaria del área médica, que es la esposa del orientador de la cárcel. Y entre los dos, ¿verdad?, cuando un privado de libertad les cae mal, comienzan a hacerle un tormento de reclusión al privado de libertad y no tiene cómo defenderse. Todas estas denuncias ya las hemos hecho ante el Ministerio de Justicia y Paz, ante el despacho del ministro y ante la dirección de la Policía Penitenciaria, y esta prisión está en bajo investigación, ¿verdad? Desde hace 2 meses para acá, todos los funcionarios del CAI Jorge de Bravo están bajo investigación, tanto los administrativos como los de seguridad, porque también hay denuncias que los policías penitenciarios detrás de la cárcel llenan carros con las cosas de la bodega, que son los alimentos que da el Ministerio de Justicia para los privados de libertad, y los sacan para hacer ventas. Entonces, hay una gran corrupción en la cárcel de Cartago y eso es lo que se está manejando por parte de esta ONG y las denuncias que hemos realizado. Vamos a pasar a lo que es Alajuela, donde está el 75% de todas las cárceles del país. Está el complejo penitenciario La Reforma, ¿verdad? El más grande del país y el más hacinado, con más de 3,000 privados de libertad. Está lo que es máxima seguridad, mediana cerrada, mediana abierta, y las mínimas como el ámbito A y el ámbito B. En los ámbitos A hay 400, 600 privados de libertad y en el ámbito B más de 800, ¿verdad? Estamos hablando que entre estos dos ámbitos hay más de 1,500 personas, ¿verdad? Entonces, cuando hay una riña y el privado de libertad es herido, tiene que caminar, si es que llega vivo, hasta donde está el policía, 200 o 400 metros. Y cuando llega al portón, cae muerto porque no le dio tiempo que lo auxiliaran, ¿verdad? Y el policía penitenciario, si ve que lo están hiriendo, no puede ingresar solo porque son 800 privados de libertad. Desde luego, él no va a poder con todos. Entonces, es una situación, ¿verdad?, bastante difícil en esta prisión. Hay muchas denuncias por corrupción, actos de corrupción. Un acto de corrupción no es solo ingresar drogas y celulares a una cárcel. Un acto de corrupción es aprovecharme de mi puesto y de mi uniforme para agredir a un privado de libertad, golpearlo y meterlo en una celda para que nadie lo vea. Y el privado de libertad pasa 3, 4 días golpeado,
nadie lo ve, el director no se da cuenta del ámbito porque no tienen ese tacto de velar bien por su trabajo. Entonces el policía penitenciario mantiene escondido al privado de libertad. Esta ONG ha hecho visitas carcelarias a la Reforma, donde hemos encontrado privados de libertad en las celdas individuales totalmente golpeados por la policía penitenciaria de hace 2 o 3 días atrás. Y los privados de libertad estaban como escondidos. Teníamos que sacarlos para tomarle fotografías y hacer las denuncias ante los magistrados de la sala cuarta para que los mandaran a medicatura forense y hacer las denuncias administrativas y penales contra la escuadra B de lo que es mediana abierta, donde se golpea mucho privado de libertad. Pasamos a mediana cerrada, que es uno de los ámbitos más duros de la reforma, donde hay una población de más de 800 privados de libertad, al igual que mediana abierta, y la población, ¿verdad?, está en máxima contención ahí, como los que están en máxima seguridad. Y las agresiones y los actos de corrupción son pan de todos los días. Y las riñas entre privados de libertad son todos los días porque los pabellones están hacinados. Los privados de libertad duermen en hacinamiento, en una total decadencia, y eso hace que las riñas sean de todos los días, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa con los privados de libertad que están en máxima seguridad? Hace 15 días, un privado de libertad fue golpeado por el jefe de seguridad y por el supervisor de la escuadra A porque no se quiso dejar que le realizaran una requisa anal. Las requisas anales son totalmente prohibidas en el sistema penitenciario. Ningún policía penitenciario, por más alto rango, puede realizarle una requisa anal a un privado de libertad. Es totalmente prohibido y lo condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 cuando condenó al Estado costarricense que no solo golpeaban a los privados de libertad, sino que les practicaban requisas anales, y esta fue una denuncia internacional que hizo un privado de libertad panameño de apellido Rosales, donde fue requisado analmente por un policía penitenciario. Esto es totalmente prohibido. Las denuncias ya las realizó la asociación y el policía penitenciario está bajo investigación. Entonces, hay muchas situaciones que suceden dentro de una cárcel y que la ciudadanía no se da cuenta, porque no son cosas de interés para la prensa o no son cosas que el Ministerio de Justicia va a decir porque no les conviene. No les conviene decir que un policía penitenciario está golpeando a un privado de libertad. No les conviene decir que un policía penitenciario permitió que la población privada de libertad golpeara a un privado de libertad hasta matarlo. No les va a decir, no les va a servir indicar que hay un policía penitenciario bajo investigación porque hizo una requisa anal, porque metió un celular o metió drogas. Son cosas que se esconden y que no salen a la luz pública. Vamos a irnos a lo que es la Guay Reinaldo Villalobos. Las Guay en este país se crearon supuestamente para rehabilitar al privado de libertad y ayudarlo con estudio y trabajo, pero las Guay se han convertido en verdaderas ventas de drogas, donde hay privados de libertad, venden drogas, la distribuyen como si fueran confites y no hay un verdadero control. La Guay Reinaldo Villalobos es un mercader de droga donde no hay un control por parte de los administradores del penal y por parte de lo que es la policía penitenciaria, porque la policía penitenciaria es corrupta y es la que ingresa la droga a una Guay como la Reinaldo Villalobos. La directora general de las Guay, Sarita Villegas, pero las respuestas brillan por su ausencia, porque no hay nada que responder. ¿Qué puede responder un director cuando ha agarrado un funcionario con las manos en la masa metiendo droga a la Guay? Y no puede hacer nada. ¿Qué puede decir? Mantenerse en silencio como lo hace el Ministerio de Justicia y Paz. Hace 22 días, un funcionario de seguridad en la Guay fue arrestado donde se le encontraron envoltorios de droga y un teléfono celular que no estaba registrado, porque él lo estaba ingresando para venderlo en lo que es la Guay Reinaldo Villalobos, y ahora fue despedido y está bajo investigación. Vamos a pasar a la cárcel del momento de este país, del sistema penitenciario, que es el CAI Terrazas, con una población de 1.270 privados de libertad, donde han ocurrido varios asesinatos. Lamentablemente han asesinado a varios privados de libertad, se ha teñido de sangre esta prisión que le costó al Estado 34 millones de dólares y donde no tiene un circuito de cámaras para ver lo que está sucediendo en los pasillos. Hace poco, un policía penitenciario de Yotón, para que 3 privados de libertad se salieran a matar a un privado de libertad que era el mandadero, y lo asesinaron de más de 70 puñaladas entre los 3. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que es muy delicada dentro del CAI Terrazas. La policía es corrupta, los funcionarios no dan a talla. ¿Por qué? Porque la directora está atada de manos. ¿Por qué? Porque, bueno,
Para el CAI Terrazas son 600 policías penitenciarios y solo hay 300, 150 por escuadra. No dan abasto porque son 1.272 privados de libertad. No hay médicos de planta. Tienen que llevar a la población privada de libertad hasta la clínica de la Reforma para que sean atendidos. Y ya han muerto 2 privados de libertad de un infarto, porque cuando llegan a la clínica de la Reforma llegan muertos. Y vamos a hablar del caso más reciente, de un privado de libertad de apellido Agüero Chacón, que la semana pasada sufrió un infarto en el CAI Terrazas y lo trasladaron en una perrera hasta la clínica de la Reforma y llegó muerto. Primero, porque las perreras no están acondicionadas para trasladar a una persona que está sufriendo un infarto. El policía penitenciario solo lo esposa y lo tira en la perrera y la perrera es totalmente cerrada, no le entra aire y el privado de libertad está sufriendo un infarto. ¿Cómo cree que va a llegar a la clínica muerto como llegó este privado de libertad y como han llegado muchos muertos a la clínica de la Reforma? Entonces, es una situación, ¿verdad?, de caos dentro de lo que es el CAI Terrazas, una prisión que no está preparada para tener privados de libertad, porque hay problemas con el agua, hay problemas con la luz, hay problemas con la comida, siempre llega fría, siempre llega tarde, hay asesinatos, actos de corrupción, huelgas de hambre que se tiñen de sangre, porque si un privado de libertad quiere comer, lo asesinan, como en la última huelga de hambre que hubo hace unos meses atrás. Entonces, es una situación terrible lo que se está viviendo en el CAI Terrazas, y la población privada de libertad es la que, como le digo, que le costó al Estado 34 millones de dólares y que no ha servido para combatir el hacinamiento carcelario. Vamos a pasar a lo que es la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría, conocida como el Virilla, una prisión, ¿verdad?, totalmente sobrepoblada, con privados de libertad indiciados esperando juicio, donde hay muchos casos de golpizas a privados de libertad y muchos actos de corrupción. Y bueno, y en esta cárcel, ¿verdad?, lo que es la Gerardo Rodríguez Echeverría, hay un serio problema de infraestructura, ¿verdad? Los privados de libertad están confinados, algunos que ya no dan abasto en infraestructura, que fueron construidos hace 40, 60 años atrás, como lo es el ámbito de mediana abierta en la Reforma. Esos pabellones, su infraestructura fue de hace 40, 50 años, se está desboronando, las paredes se rajan a la mitad, se desboronan porque ya no sirven. En cualquier momento eso se derrumba y aplasta a la población privada de libertad y van a ser decenas de muertos los que van a ver, porque el sistema penitenciario está olvidado totalmente por el gobierno. No es encerrar al privado de libertad en una cárcel, es cuidarlo, darle la rehabilitación que necesita y entregárselo vivo a la familia cuando termina la condena. Pero están en riesgo en el CAI Gerardo Rodríguez porque la infraestructura es muy vieja y se está desboronando y esto puede causar un incendio en cualquier momento. Bien, gracias por el enorme, vamos a ver, el enorme resumen y el enorme esfuerzo que ha hecho don Rafael. Vea, hermanos y hermanas y amigos y amigas costarricenses en general, vea, es una cuestión que a cualquiera de nosotros nos sorprende porque es algo que desconocemos. Como sociedad no hemos tomado ni siquiera la reflexión, el ejercicio de valorar cómo están las personas privadas de libertad, porque existe el preconcepto social de juzgarlos por una cosa y por otra. Y para nadie es un secreto, lo hemos demostrado en este programa, de que hay gente inocente en los centros penitenciarios y gente muy buena. Habrá gente que también es mala. Eso ya es una cuestión personal. Pero lo que quiero decir es que hay gente que merece oportunidades y que también tiene derechos humanos a pesar del cuestionamiento que podamos lanzar a nivel social y que debe respetarse ante todo sus libertades fundamentales y que la Sala Constitucional de manera reiterada ha sancionado mediante habeas corpus y recursos de amparo las barbaridades que ahí ocurren. Vamos a una pausa aquí entre las rejas, volvemos con la segunda parte del programa que está interesantísimo y ya ahora vamos con el tema institucional, el tema de cómo ha visto usted la administración de don Gerald Campos y otros detalles que necesitamos también conocer. No se muevan, estamos aquí entre las rejas, ya volvemos.